¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anticipado que vetará la reforma que aprobó el Senado este jueves para aumentar 8,1% los ingresos de millones de jubilados y que supone un duro golpe para su política de déficit cero. Los legisladores de la oposición e incluso algunos aliados del oficialismo aprobaron este alza para compensar la pérdida de ingresos que sufrieron los jubilados durante los primeros 4 meses del mandato de Milei. Entre diciembre y marzo, la inflación en Argentina fue del 70%. La ley aprobada aumenta las jubilaciones en un 8,1% y pliega su actualización mensual al índice de inflación. Se estima que implicaría un gasto adicional anual equivalente al 0,45% del PIB. Y nuestro compañero en Buenos Aires nos amplía los detalles sobre este asunto. Alejandro Rebosio, muchos saludos. Cuéntanos cómo argumenta el presidente Milei el veto a esta nueva ley para compensar la pérdida de poder adquisitivo a los jubilados. El presidente argentino Javier Milei sostiene que este aumento de los jubilados le dañaría uno de los dos principales objetivos de su gobierno, que son, uno es el déficit fiscal cero, el otro es bajar la inflación, que tiene que ver con el primero. Además sostiene que no solamente afecta el objetivo del déficit cero en 2024, sino que al ser un aumento de las jubilaciones del 8%, que después las jubilaciones van a quedar aumentadas de aquí en más, también afecta las cuentas fiscales de los próximos años. Y también le pregunta a los senadores de la oposición cómo quieren compensar este aumento del gasto, qué impuestos quieren aumentar. Además sostiene que hay un interés político de parte de la oposición de desestabilizar al gobierno y por eso es que todos los senadores se han unido, los senadores de la oposición, tanto los de la oposición más acérrima del peronismo como la oposición dialoguista, incluso el partido Propuesta Republicana de Mauricio Macri, que hasta ahora era muy aliado del gobierno de Milei. Bueno, Alejandro, y de no aprobarse finalmente esta ley, ¿en qué situación quedarían los jubilados argentinos, teniendo en cuenta que han sido uno de los colectivos más perjudicados por el plan de ajuste de Milei? Recordamos que, por un lado, la ley va a ser vetada por el presidente Milei, pero si la Cámara de Diputados y el Senado insisten con 2/3 de los votos, entonces ese veto puede quedar derogado y la ley va a entrar en vigencia y el aumento jubilatorio va a entrar en vigencia. Pero hay que ver si los senadores que sumaron 2/3 y los diputados que no llegaron a ese nivel, quieren insistir y suman las mayorías necesarias. En caso de terminar siendo vetada la ley por Milei y no haya forma de revertirlo, se consolidará una pérdida de poder de compra para los jubilados que, a pesar de que Milei dice que las jubilaciones se están recuperando, lo que dicen economistas como Carlos Martínez de la Universidad de General Sarmiento es que los que ganaban la jubilación mínima han perdido en estos meses de gobierno de Milei el 28% del poder de compra. Y el haber la jubilación media, que incluye las mínimas, las medias y las altas, han perdido un 9% de poder de compra. Sigue siendo complicada la situación allá en Argentina. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, afirmó este viernes durante el exclusivo encuentro de Jackson Hole que en septiembre bajarán los tipos de interés, pero no precisó por cuántos puntos será inicialmente ni tampoco si habrá más bajadas este año. Powell afirmó textualmente que ha llegado el momento de hacer ajustes en política monetaria. Dijo además que ha aumentado la confianza en que la inflación está en una trayectoria sostenible de regreso al 2%. Según los últimos datos oficiales, la inflación en Estados Unidos bajó en julio por cuarto mes consecutivo y se situó en el 2,9%. Y allá en Estados Unidos y de cara a las elecciones de 2024, las empresas de criptomonedas se han posicionado como los mayores donantes en el financiamiento de campañas políticas, según se desprende de un informe del laboratorio de ideas Public Citizen. Este año la industria cripto habría invertido casi 120 millones de dólares, casi la mitad del gasto electoral corporativo para influir en las elecciones. El dinero ha sido destinado a los llamados Super PAC, a comités de acción política favorables al sector cripto en este ciclo electoral, es decir, que respaldan a candidatos que tienen una postura favorable a las criptomonedas y se postulan para cargos públicos en la Cámara de Representantes, el Senado y, por supuesto, la Casa Blanca. Y lo analizamos con nuestro colega, el periodista Argemino Barro, quien ha estado siguiendo la Convención Demócrata en Chicago y nos acompaña desde allí. Argemino, muy buenas tardes. La industria de la criptomoneda está cada vez más interesada en la política. ¿Qué empresas están donando y a qué candidatos?
Hola, ¿qué tal, Rosa? Saludos desde Chicago. Bueno, pues tenemos casi 120 millones de dólares que han donado estas empresas de criptomonedas a las campañas electorales de diversos candidatos en Estados Unidos. El 80% de esta cantidad ha sido donado por dos empresas, Ripple y Coinbase. Es interesante porque son dos empresas que ahora mismo están siendo investigadas por la Comisión Bursátil de la Administración Biden. ¿A quién donan estas empresas? Como has mencionado, evidentemente a candidatos favorables al sector de la criptomoneda que tenemos en ambos partidos, senadores, congresistas, gobernadores, tanto demócratas como republicanos. Si miramos a los más importantes, a la elección presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, vemos que Kamala Harris no se ha expresado todavía, no ha dicho cuáles serían sus políticas acerca de las criptomonedas. Donald Trump sí que se ha mostrado favorable, tanto él como su número 2, compañero de ticket, el candidato vicepresidente J.D. Vance. Así que con esta cifra, las criptomonedas, estas empresas se han convertido en las principales donantes políticas del mundo corporativo, por encima incluso del sector energético y del sector de la farmacia. Argemiro, la economía también ha tenido un hueco en la Convención Demócrata de Chicago. ¿Cuáles son las propuestas más destacadas de Kamala Harris? Bueno, pues son varias propuestas, no han sido todavía precisadas en papel, pero sí que las ha presentado. Por ejemplo, hay un recorte fiscal a las familias que tengan hijos de en torno a $6. Tenemos también un proyecto todavía no especificado para limitar el aumento injustificado de los precios por parte de las grandes corporaciones y, sobre todo, Kamala Harris se centraría en el sector de la vivienda. Ha dicho que quiere que se construyan 3 millones de viviendas pequeñas y asequibles en Estados Unidos en 4 años, sobre todo a base de incentivos fiscales a las constructoras. Un plan que, según algunos economistas, es difícil de cumplir, tanto por los obstáculos en el Congreso como de los intereses de los pequeños propietarios. Y además, en esta misma línea del sector de la vivienda, Kamala Harris también quiere dar subvenciones, dar ayudas a los jóvenes que compren una primera vivienda, unas ayudas que podrían llegar a los $25.000 por familia. Muchísimas gracias por todas estas informaciones desde Chicago, Argemiro. Buen fin de semana. Igualmente, un saludo. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada de América Latina. En Cuba, las autoridades anunciaron una serie de apagones en más de un tercio de la isla debido a problemas de suministro eléctrico. Los cortes afectarán este viernes sobre todo al interior del país en medio de las altas temperaturas del verano caribeño. Los problemas se deben a la falta de combustible y averías en varias de las centrales termoeléctricas cubanas. La isla sufre desde hace años de recurrentes apagones por una crisis energética crónica. Una parte del salar de Atacama se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 centímetros al año. Es lo que revela un estudio de la Universidad de Chile que apunta a que el bombeo de las salmueras ricas en litio va a un ritmo demasiado rápido y los acuíferos no tienen tiempo de recargarse, provocando el hundimiento del suelo. El salar de Atacama es una de las principales fuentes de litio del mundo. Brasil combate la minería ilegal de oro en el Amazonas, en particular las minas ilegales en el estado de Mato Grosso. Imágenes captadas por activistas de Greenpeace muestran decenas de hectáreas deforestadas. Según los fiscales federales, habría unos 5.000 mineros ilegales en la zona. El Amazonas, la selva tropical más grande del mundo, ha perdido un 20% de su superficie debido a la deforestación. China ocupa el primer lugar en el mercado automotor de América Latina. En los últimos 5 años, el país asiático cuadruplicó las ventas en la región. Estados Unidos, que ostentaba el primer lugar hasta 2021, se ubicó en el segundo puesto como proveedor con 17%. En el mercado de eléctricos, el dominio es aún mayor. 51% de las ventas en la región corresponden a autos chinos, mientras que prácticamente todos los autobuses eléctricos son ya del país asiático. Uno de los estados más representativos en este sentido es Chile, un mercado pequeño pero muy competitivo y libre de aranceles. Aquí el año pasado el 30% de los vehículos nuevos proveían del gigante asiático. Gamescom es la feria de juegos o videojuegos, mejor dicho, más grande a nivel mundial y un gran atractivo para miles de visitantes. En la ciudad alemana de Colonia, más de 1.400 expositores de 64 países presentan sus nuevos productos. Los visitantes tienen la oportunidad de poner a prueba los juegos antes de que salgan a la venta. Para los verdaderos aficionados, la Gamescom en Colonia es como celebrar la Navidad y el cumpleaños al mismo tiempo. Aquí pueden explorar los nuevos videojuegos en ocasiones meses antes de que salgan a la venta. Así como a otra gente le gusta pintar o hacer música, a mí me gustan los videojuegos. Para mí, todos los años es un verdadero acontecimiento venir aquí. Aquí somos todos iguales. Eso es lo bonito, por eso venimos, pero también para hablar con diseñadores y hacer contactos.
Sobre todo la inteligencia artificial juega un rol importante, por ejemplo en juegos como Monster Hunter. Los diseñadores ahorran tiempo y dinero. Para los jugadores los diálogos son más interesantes y humanos. Cuando los jugadores juegan solos, los grupos se completan con jugadores virtuales que te apoyan cuando vas de casa. Por el otro lado, tenemos monstruos inteligentes que interactúan. Ellos aseguran que cada juego sea una experiencia individual. El sector de los videojuegos genera más ventas que el sector del cine y de la música juntos. El año pasado fueron 180.000 millones de dólares a nivel mundial. En esta feria, los más de 1.400 expositores intentan llevarse un trozo del pastel, pero el crecimiento del mercado no es infinito. Tras romper marcas históricas durante la pandemia, las ventas disminuyen. En la pandemia hubo un alza hasta un 30%. Ahora vemos una vuelta a la normalidad, sobre todo en las inversiones, por los altos tipos de interés. Eso presiona a las empresas y se empieza a notar. Pero la Gamescom es la mejor muestra de que habrá pronto una recuperación. Nunca hubo tantos expositores. Tenemos mucho por delante. La feria Gamescom continuará hasta el 25 de agosto. El año pasado vinieron 320.000 visitantes de más de 100 países y este año el interés del público parece ser aún mayor. En Botsuana se ha hallado un diamante en bruto de casi 2.500 quilates que se cree es el segundo más grande del mundo después del diamante Cullinan hallado en Sudáfrica. La enorme piedra tiene el tamaño de un aguacate y según la empresa canadiense que opera la mina de Karowe, se trata de una gema excepcional y de alta calidad que fue hallada utilizando tecnología de rayos X. Y con esto terminamos. En nombre de todo el equipo de Deutsche Welle en español, gracias por confiar con nosotros y hasta la próxima.